Hola, Brian, ¿cómo estás? Telling me to dance, taking a chance. Telling me to dance, taking a chance. Hola Ale, buenos días. ¿Qué onda, Brian? Buenos días.
a chance. Telling me to dance, taking a chance. Buenos días. Hola, buenos días, Isra. Buenos días ¿Cómo a estás, todos. Ale? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, también, gracias a Dios. Qué bueno. Esa pantalla sí la están viendo todos, ¿va? ¿O nada más nosotros? Creo que sí se está viendo ahorita. Brian nos confirma. ¿Sí? Sí se está viendo. Sí, muchas gracias. Ah, ok, va. ¿Y los espectadores que ya los pasamos? ¿Los paso yo? ¿Los ¿Los qué, perdón? asistentes? Ya están todos dentro, Isra. Listos. Ok. Padrísimo, buenos días a todos. Pues bienvenidos a este curso que nos impartirá la maestra Aletia Velázquez. Ahorita me permito presentarla de manera formal y correcta, agradeciendo su confianza a la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior, AMESE, para conocer más de este tema que a todos nos encanta, que todos utilizamos, todos los que estamos obviamente inmersos en comercio internacional y comercio exterior también, porque pues los que estamos en comercio internacional lo hacemos para las negociaciones, los que estamos en comercio exterior lo hacemos para la declaración correcta de los valores de la mercancía, lo hacemos para la declaración correcta del propio Incoterm para conocer qué incremento, qué no incremento y demás. Aletia nos explicará mucho con respecto de cómo utilizarlos, cuáles son las mejores formas de, y me permito presentarla. Perdón, Aletia Velázquez es directora general en TradeLink Strategies, es una firma de servicios de consultoría, asesoría y tecnología aduanera ubicada en Guadalajara, Jalisco. Es licenciada en negocios internacionales con una especialidad en logística y además con maestría en administración empresarial por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara.
Tiene más de 14 años de experiencia en consultoría en comercio exterior, en operación aduanera y en logística internacional. Además, es docente en distintas universidades. Ha impartido diversos cursos y seminarios en distintos temas direccionados al comercio exterior. Es también evaluadora en el Galardón Jalisco a la Exportación y es integrante de diversos organismos como esta asociación, AMESE, y también en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es para mí un placer ser anfitrión hoy contigo, Ale. No nos había tocado. Sí, no, muchas gracias. Y escucharte de este tema a mí me encanta. Muchas gracias. De nada. Si quieres, comenzamos. Cualquier Sí, duda muy que amable. tengan pueden hacerla en el chat. Te doy lata, Ale, te interrumpo, te hago las preguntas que vayan surgiendo. ¿Te parece? De acuerdo. Sí, por favor, Isra. Muchísimas gracias y pues bienvenidos a todos. Igual, como dice Isra, a mí me encanta este tema. Siento que es un tema muy polémico porque lo podemos entender de muchísimas maneras por la complejidad que tienen las operaciones de importación y exportación. Y bueno, como comenta Israel, les agradeceré que por favor cualquier duda que tengan la pongan en el chat. Entre tema y tema vamos a estar tratando de resolverla de una forma muy puntual para que no se nos vayan hasta el final. Y bueno, la charla tiene una duración aproximadamente de 1 hora y media, ya en total, para que más o menos tengan una visibilidad de los tiempos. Entonces, ¿por qué el tema de los 10 mandamientos de los Incoterms? Cuando me invitó Brian a este webinar, platicábamos algo de Incoterms, pero yo quería hacerlo un poco diferente, más que explicar cada uno de los términos, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí es porque tenemos dudas de los Incoterms, ¿no? Pero ya sabemos los términos, ya sabemos un poco cuál es la finalidad, cuántos son los términos, cuáles son marítimos, terrestres, aéreos o multimodales. Más bien lo que yo quiero en esta sesión y que es el objetivo de la misma, es tratar como de puntualizar un poquito la experiencia que nos ha tocado vivir con temas de Incoterms, lo que es importante tener presente antes de analizar una operación, porque justo creo que esa es la complejidad. O sea, muchas veces un término que es aéreo va a funcionar diferente cuando es terrestre. ¿Cómo es nuestra complejidad aquí en México? Que a lo mejor el Incoterm puede decir una cosa, pero en la vida real sucede otra. Y también cuáles son los errores más comunes que suceden y por qué, ¿no? Entonces esa básicamente va a ser la finalidad. Y pues vamos a revisar cada uno de estos 10 mandamientos de los Incoterms, que aquí en la oficina los determinamos de esta manera, un poquito para tratar de explicar lo que ya comenté, ¿no? El primero, bueno, ¿cuáles son los actores involucrados según los Incoterms? 2, el tema muy polémico de las exportaciones sex work. 3, la interpretación operativa de cada término. 4, ¿qué es lo que no ampara un Incoterm? 5, los riesgos de cada medio de transporte y qué importancia o qué vinculación tienen con los Incoterms para poderlos entender y aplicar. 6, hay que considerar cada medio de transporte y sus particularidades de por qué esto puede suceder, que sean mal interpretados los Incoterms. 7, los retos que tienen los Incoterms terrestres, específicamente por cómo es el movimiento logístico. 8, los Incoterms versus los incrementables, o sea, la relación que tiene y qué es lo que tenemos que considerar. 9, la facturación de los gastos, cómo se están facturando los gastos logísticos y que eso tiene mucho que ver con la correcta aplicación de los Incoterms. Y 10, la importancia de la documentación. ¿Qué documentación se involucra en una importación y exportación y por qué es importante cómo está emitida, ¿no? Entonces, en estos 10 puntos vamos a basar la charla de hoy. Vamos a ir revisando uno por uno y bueno, voy a tratarles de compartir un poquito estas experiencias que por ahí les comentaba. Iniciamos con generalidades de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Bueno, son términos internacionales de comercio que son utilizados para una compraventa internacional, en donde los Incoterms básicamente nos dicen 3 cosas, ¿no? Las obligaciones de las partes involucradas en la compraventa, los riesgos que puede llegar a asumir cada una de las partes
y los costos, qué es lo que le cuesta a cada una de las partes. Es importante aclarar que los Incoterms, al ser internacionales, están redactados de forma general. A las reglas de Incoterms, que son emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, están redactadas en inglés, en francés, y hay una traducción al español. Sin embargo, estas reglas tienen que ser generales porque deben de ser aplicadas por todos los países que forman parte de la Cámara de Comercio Internacional o de la OMC, de la OMA, porque es como se rigen, ¿no? Es importante aclarar esto, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿por qué el Incoterm no dice que debe de asumir los gastos de maniobra? ¿O por qué el Incoterm no dice que debe de entregar específicamente en ese punto, que aquí en México se llama tal? Porque son internacionales, no pueden estar tan tropicalizados. Entonces, esta es una de las primeras, se puede decir, complejidades o de los puntos que tenemos que considerar, de que es una redacción general, pero hay que aplicarla a lo que sucede en nuestros países, específicamente aquí en México. ¿Qué no indican los Incoterms? Un Incoterm no va a sustituir a un contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que el término dice que el vendedor tiene que ser responsable y él lo debe de pagar. Sí, eso dice el término, pero tú no tienes un contrato de compraventa que tenga una fortaleza legal en donde esté citado ese término y esté citadas las penalizaciones y las acciones a seguir en caso de una situación, pues el Incoterm no te va a defender en un procedimiento legal, ¿no? Entonces, no sustituye un contrato de compraventa. Tampoco dice las especificaciones de la mercancía vendida o la que está sujeta a comercialización. No dice la calidad que debe de tener, no dice la fecha de entrega que debe de tener. O sea, esas especificaciones de la mercancía y de la negociación, eso no lo dice un Incoterm. Por eso sí o sí debe de haber un contrato de compraventa en donde esté establecido toda esta información. Los términos de pago de la mercancía también no están establecidos, ni las penalizaciones o especificaciones legales, ni muchas otras cosas que vamos a platicar el día de hoy, que el por qué sí debería haber un contrato de compraventa. Entonces, esto es básicamente qué es lo que no indican los Incoterms y un poco de generalidades, ¿no? Esta imagen a mí me encanta porque creo que nos ayuda un poco a poder entender el avance y las implicaciones de cada uno de los términos entre el vendedor y el comprador, ¿no? Los Incoterms están previstos desde la parte, previstos o redactados desde la parte del vendedor. Entonces, el vendedor por lo general es el exportador y el importador por lo general es el comprador. Es importante, digo por lo general, porque ahorita vamos a ver el primer mandamiento, de que tenemos que analizar todas las personas o los actores que participan, pero en una redacción de Incoterm así están redactados, desde la parte del vendedor y empezamos desde el más sencillo para el vendedor. El más sencillo quiere decir que no genera un mayor riesgo, costo, ni asumir obligaciones, más allá de lo más sencillo que es fabricar y producir y entregar, y el DBT, que es el más complejo desde el punto de vista del vendedor. Eso a mí me gusta mucho porque siempre le digo a las empresas, bueno, ¿a qué posicionarnos? Porque a veces estoy del lado del vendedor exportador y a veces del comprador y del importador, ¿no? Entonces, ¿en qué punto de esta gráfica estoy para ver cuál es el Incoterm más adecuado o el que más me conviene negociar, dependiendo obviamente de muchas características que vamos a platicar? Entonces, empezamos con el export, que es el más sencillo, el que no tiene una responsabilidad mayor para el vendedor, incluso no exporta, ahorita voy a ver esa parte. De ahí sigue el FCA, que el FCA, la F significa libre, free. Entonces, en el F, el vendedor deja libre la mercancía de dos cuestiones: libre de trámite en el país del vendedor y libre entregada del transporte principal. Entonces son las dos obligaciones en donde un grupo F se debe de cumplir. Free, la F es free y el vendedor deja libre de trámites en su país y libre entregada al transporte principal. Entonces, así es como podemos englobar el grupo F, y pues hay dos Incoterms en donde FAS y FOB son exclusivamente marítimos,
Y en el FCA es un Incoterm que la regla establece que puede ser para cualquier medio de transporte, cualquiera. Porque digo, puede ser porque así está establecido. Entonces, un FCA podría ser marítimo, sí, sí podría ser según la regla, que en la práctica no lo utilizamos porque se convierte en automático a lo mejor en un FOB o en un FAS. Así es. Entonces, así está establecido, vuelvo a repetir, son generales y ahorita vamos a ir como abordando cada uno de ellos. En el grupo C, la C significa costo. Entonces, al vendedor ya le cuesta lo más caro o lo más complejo en un proceso internacional, que es el transporte internacional. Entonces, si el vendedor negocia un grupo C, le está costando el flete internacional y pues está dividido entre los marítimos y los que son terrestres, aéreos o ferroviarios, que el CFR y el CIF son marítimos, el CIF con seguro, y el CPT y el CIF son aéreos, terrestres y ferroviarios, y el CIF con seguro. Entonces, el grupo C significa costo. Y en un grupo D, el vendedor ya entrega. La D significa delivery. El vendedor ya entrega en el país del comprador. O sea, ya está en el país del comprador y ya se le entrega en ese país. ¿Cómo y dónde entrega? Pues ya son las particularidades del DPU, del DAP y del DDP. Entonces, en términos generales, este es el orden, se puede decir como operativo que debemos de seguir para poder identificar los Incoterms. No sé, Isra, si quieres que en esta parte vayamos resolviendo algunos comentarios que veo que hay en el chat para ir viendo, o todavía no sé si hay alguna duda, ¿no, verdad? Sí, hay una pregunta, y por ahí ves muchos comentarios, pero es que alguien no podía ver tu presentación, estaba confirmando que todos la pudieran ver. Hay una pregunta de Horacio Vargas, te la leo. Dice, buen día, en operaciones aéreas, cuando viene el valor de las partidas y un renglón con el valor del flete, ¿se suma todo y se declara como valor de mercancía? ¿O el flete se pone en el campo correspondiente del pedimento? Voy a dejar esa pregunta al final, ¿sale? La voy a dejar al final porque vamos a platicar un poquito de la documentación. En la documentación voy a abordar esa cuestión de cómo viene la documentación, cómo tiene que quedar en el pedimento y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, la voy a dejar esto un poquito más adelante para poder hacerla como muy precisa. Ok, de acuerdo. ¿Sale? Gracias. Muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, esta gráfica sí la voy a tener muy presente en toda esta charla. ¿Para qué? Justo para poder explicar cada uno de los términos. Porque no me voy a poner en los mandamientos, vamos a ir avanzando, pero no voy a poner como uno por uno porque lo voy a hablar de forma general. Entonces, nada más, sí me gustaría que se quedaran con este término de que el export es el más sencillo del vendedor, no está obligado absolutamente a nada operativamente. El S, free, de trámites y al transporte principal. C, ya le cuesta el transporte principal y puede ser cuando sin seguro. Y la D, delivery, ya estoy en el país del comprador y ya entrego en el país del comprador. Entonces, con esta forma podemos como un poquito generalizar los términos Incoterms. Y bueno, ¿qué otras cuestiones son importantes tener presentes en términos generales? Hay que incorporar los Incoterms al contrato de compra-venta. Cada 10 años aproximadamente se hace una revisión de los términos de Incoterms para ver qué es lo que deben de adecuarse, adaptarse, actualizarse. Y en esta última revisión que surgió efectos en los Incoterms 2020, hacen mucho hincapié con el contrato de compraventa. O sea, la verdad es que muy pocas operaciones a nivel internacional están amparadas por un contrato de compraventa. De hecho, aquí yo les pondría sobre la mesa, ¿cuántos de ustedes saben si las empresas con las que trabajan, que realizan importaciones y exportaciones, tienen un contrato de compraventa? ¿Qué porcentaje? ¿Una orden de compra es un contrato de compraventa? Híjole, ese es un buen punto porque algunos abogados dicen que sí, otros dicen que no. El punto es que tengamos un documento en donde esté establecido los términos,
las penalizaciones e información importante para poder precisar cualquier incidencia que podamos llegar a tener. Entonces, los Incoterms 2020 hacen mucho hincapié a la importancia de que el Incoterm esté establecido en el contrato de compraventa. Un punto importante, los contratos siempre van a tener una vigencia y se están renovando cada X o Y tiempo. Pero, por ejemplo, en las maquiladoras o en las empresas transnacionales, ¿quién negocia los contratos y cómo y qué tanto sabe de Incoterm? ¿Por qué la pregunta? Porque todavía me tocan contratos al día de hoy que tienen un Incoterm DDU. Y el DDU no existe desde los Incoterms 2000. Entonces, siguen poniendo en el contrato un DDU y esto nos genera muchísimos problemas porque si el contrato dice DDU, la documentación va a decir DDU y cuando llegue a generar el pedimento, pues el DDU ya no está en el anexo 22, ¿no? Entonces, esa parte es algo de cómo es bien importante poder identificar todas las partes que intervienen en una operación internacional y desde dónde debe de solucionarse el problema. El punto número 2, elegir el Incoterm adecuado. ¿Cuál es el Incoterm adecuado? El que se preste a que las partes tengan una operación fluida, sin contratiempos y que tienen todas las facultades y todas las posibilidades de poderlos operar. Si yo soy una empresa chiquitita, no me voy a aventar a lo mejor a negociar un Incoterm del grupo D, de un DAP, por ejemplo, porque no tengo los contactos, los socios comerciales o los prestadores de servicios que requiero dentro de mi cartera para poder negociar, entregar hasta el punto de mi cliente, ¿no? O a lo mejor sí, lo tengo y por eso me conviene negociar. También es importante saber con qué país y con qué empresas estamos negociando o estamos comprando y vendiendo. ¿Por qué? Porque hay empresas o países que tienen mucho mejores tarifas logísticas que nosotros. Ejemplo, China, ¿no? Hay situaciones, mercancías, rutas, que el proveedor chino tiene una tarifa mucho más competitiva de logística que la empresa mexicana. Entonces, muchas veces piden cotizaciones en dos términos para poder comparar cuánto me cuesta si él paga el flete o cuánto me cuesta si yo pago el flete. Pues obviamente, hablando después del costo, hay otras implicaciones. Oye, pero si él paga el flete, yo no voy a tener contacto con la naviera y entonces a lo que él me diga me voy a estar esperando, los tiempos, los pretextos, a que si es mi proveedor y entonces yo le estoy dando seguimiento. Digo, hay muchas situaciones. ¿Cuál es el Incoterm adecuado? El que a mi operación y a mi tamaño de empresa y a mi negociación me funcione. Entonces sí debe de haber un análisis anticipado en una negociación. El tercer punto, la seguridad del transporte. Cada vez el tema de la seguridad es mucho más importante. Vamos a hablar un poco de los riesgos, vamos a ver también de los seguros. Entonces, cada vez se hace mucho más importante este tema. El punto 4 también, que ahora en los Incoterm 2020 hacen mucha mención, es que se establezca claramente el lugar o puerto en donde se entrega la mercancía. Que sea claro, porque hay Incoterms donde ahorita yo les voy a poner un ejemplo. Pues es FCA, sí, pero ¿dónde entrega? ¿Dónde termina la responsabilidad? ¿No? Entonces, eso es algo que también ya se propone en las reglas internacionales y pues hace mención a que hay Incoterms que pueden ser incluso para nacional, que es el caso de Xworks, que ahorita lo vamos a platicar, pero sí dices, bueno, ¿por qué un Incoterm dice que puede ser en nacional si estoy hablando de términos internacionales de comercio? Todo debería de ser para operaciones de compraventa internacional. Sí, pero hay que tener presente que, por ejemplo, la Unión Europea, ir de país a país es muy diferente a como nosotros en México. Allá es como ir de un estado a otro. Y sí se siguen procesos aduaneros, a lo mejor hay procesos simplificados, pero logísticamente es diferente. Entonces, y aparte, fiscalmente tienen otra línea. Entonces, esa parte también de por qué logístico, pero por qué un Incoterm doméstico, pues porque hay que recordar que son internacionales. Y el último punto, la importancia que tienen los Incoterms en temas de valoración aduanera aquí en México, de la base gravable de las mercancías, porque hay multas. Si determino una base gravable incorrecta, si omito impuestos, pues puedo tener multas según la ley aduanera, ¿no? Que ahí les estamos viendo en la pantalla, en donde puede ser una multa por cada pedimento que tenga una base gravable mal determinada o por un dato inexacto. También un dato inexacto por haberme equivocado en los Incoterms.
que a partir de 2020, del segundo semestre de 2020, ya el campo de Incoterm es un dato inexacto según el anexo 19. Entonces, ese es otro punto importante a tomar en cuenta en las generalidades. Bueno, si hasta aquí no hay ninguna duda o comentario, Isra, empezamos con el punto número 1. Sí que las hay, Ale. A ver, igual las vamos abordando. Bueno, justo acaba de preguntar a Dali Tobías, ¿de acuerdo a cuál artículo? Se muestra ya cómo va, lo que acabas de decir, anexo 19. Anexo 19, datos multables del pedimento. Ajá, es artículo 185, fracción segunda o tercera, ¿verdad? Sí. Ajá, gracias. Eso es una, y hay otras 400. Te van. Claudia Flores preguntó, ¿el Incoterm DAP forzosamente refiere a entrega de la mercancía en el país del comprador? Sí, en el grupo D ya significa delivery en el país del comprador. A partir de la D ya estamos en el país del comprador. Bueno, en una operación internacional donde vamos de un país a otro, si estamos hablando de operaciones virtuales, lo dejo aparte, porque en operaciones virtuales no es de empresas pyme, no, el campo de Incoterm no es un campo obligatorio, no lo puedo dejar vacío, obviamente, pero hay una circular que recomiendan que el término sea o FCA o DAP en operaciones virtuales, y eso si les parece lo voy a dejar al final para precisarlo. Entonces, en operaciones donde la mercancía sí va de un país a otro, la respuesta es sí. En el D ya estoy en el país del comprador. Y si son operaciones virtuales de empresas pymes, el Incoterm no es un campo obligatorio, pero la recomendación por circulares emitidas por autoridad es que sea o FCA o DAP, dependiendo quién vaya por la mercancía. Perfecto, gracias, Ale. Misma Claudia Flores preguntó, yo compro a mi proveedor en Canadá, me deja la carga en Laredo, Texas, en el almacén del lado americano. ¿Cuál debe ser el Incoterm correcto? ¿DAP o CPT? No, lo vamos a ver más adelante, Claudia. Es uno de los puntos que vamos a revisar. Ok. Luz Chávez pregunta, buen día, muchas gracias por la invitación, van a compartir la presentación. Ah, sí, ya le contesté, perdón. Gracias. David Morales, FCA, ¿el lugar de entrega puede ser en fábrica? Sí, el lugar de entrega puede ser en fábrica y ahorita lo vamos a aclarar. Ok, de acuerdo. TradeLink Strategies dice en una input terrestre, por ejemplo, Estados Unidos a México con Incoterm FCA. ¿Cuál costo del transporte? Claro, ¿el transfer o el de Dallas a Laredo? Ahorita lo vamos a aclarar en las operaciones terrestres. Digo, okay. Igual, Isra, si no hay preguntas de las generalidades, las vamos dejando. Yo creo que tema por tema se van a resolver muchísimas preguntas para no extendernos. Ok. De acuerdo. Gilberto sí hizo una generalidad. Ajá, a ver. Es cierto que aunque los Incoterms ya no estén activos, ejemplo 2010, ¿se pueden indicar en el pedimento? No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque al momento en el que ya hay una actualización de los Incoterms, todos los países actualizan su legislación local. Ejemplo, nosotros en México ya hay una actualización del anexo 22 y si tú buscas en el apéndice del anexo 22 donde están listados los Incoterms, ya no aparecen los Incoterms 2010 ni los 2000, están los 2020, perdón. Ok, perfecto. Sería la última de generalidades, entonces, Ale. Muy bien, muchas gracias. Empezamos con el punto número 1, los actores involucrados según el Incoterm. Yo les comentaba que por lo general el vendedor es el exportador y el comprador es el importador. ¿Por qué por lo general? Porque puede ser que haya un vendedor, pero no sé, por ejemplo, se da mucho en empresas transnacionales donde el corporativo está en Francia y la mercancía está en China. Entonces, ¿quién vende? La empresa francesa, pero la mercancía a lo mejor va a ser embarcada por otra empresa que va a ser quien la va a exportar. Entonces, no siempre el vendedor va a ser el exportador.
porque hay dos figuras o dos factores que pueden ser corporativos, filial o pueden no ser así. O aquí en México también, puede que mi comprador sea mi corporativo en el extranjero, pero yo soy quien lo estoy importando y yo lo importo a consignación, no lo estoy comprando. Entonces, los Incoterms solamente dicen la parte vendedor y comprador y quién es responsable de hacer la exportación y la importación, pero no necesariamente aclaran si deben de ser el mismo o pueden ser diferentes. Entonces, eso es algo bien importante que más adelante vamos a ver cómo aquí en México sí nos impacta el que si el comprador es el dueño de la mercancía o no, por los temas, sobre todo en temas fiscales. Entonces, punto número 1, ¿cuántos actores están involucrados según mi Incoterm? Según el Incoterm que yo estoy negociando, bueno, está el vendedor, está el comprador, está quién va a hacer la exportación y quién va a hacer la importación, que soy yo, puede ser yo mismo o no, el agente aduanal, quién paga el agente aduanal, la mercancía está asegurada o no, el seguro está vinculado al transporte internacional o no, es un seguro por aparte que es un actor que le tengo que dar seguimiento para entonces hacer válida una póliza de seguro, o es parte del mismo transporte internacional. Un forwarder, ¿qué pasa con un forwarder? El forwarder es una figura, pero él no es la naviera, él no es el transporte internacional ni el transporte local. Entonces, esta parte también de la comunicación, de con quién voy a dar el seguimiento, de poder entender en mi Incoterm cuántos factores hay y a quién le debo de exigir qué y quién paga qué, ¿no? Porque eso va a implicar mucho en cómo es el proceso. Entonces, punto número 1, cuando voy a hacer una operación internacional hay que tener bien claro cuántos actores participan y según el Incoterm, quién se hace responsable de qué, de esos actores. Porque muchas veces es, bueno, el transporte internacional lo pagó el vendedor lo pagó, yo soy el comprador. Y entonces el transporte internacional no me contesta, no me da estatus, no sé cuándo va a llegar, no tengo autorización y el vendedor no me pela. Oye, pues yo no tengo el contacto con el forwarder o con la naviera porque yo no lo contraté. Entonces, todos estos aspectos implican mucho y se vinculan mucho al tema para las negociaciones. Ese sería el primer punto respecto a los actores involucrados según los Incoterms. ¿Hasta aquí alguna pregunta de este punto de los actores involucrados? No. Muy bien. No, Entonces, de eso no. Ok, empezamos con el punto número 2, que seguramente este va a ser muy polémico respecto a las exportaciones export. Aquí les estoy poniendo una imagen de cómo logísticamente se ve una operación export, ¿no? Que si lo podemos ver del lado izquierdo, el vendedor entrega en su fábrica la mercancía y de ahí en adelante todo es responsabilidad y costo del comprador. Todo. ¿Qué dice específicamente la regla Incoterm del ex-work? Y son estos 4 puntos que estoy asentando y eso está establecido en las reglas. No es que Aletia los esté diciendo, en las reglas se establecen estos 4 puntos, ¿no? Punto número 1. En un ex-work, la entrega en el establecimiento, se hace la entrega en el establecimiento del vendedor o en otro punto llamado dentro de la jurisdicción del vendedor. ¿Qué quiere decir? El vendedor entrega en su fábrica. Y creo que todos tenemos muy claro esa parte, ¿no? Punto número 2. No hay obligación del vendedor de realizar el despacho de exportación. Él no está obligado a hacer el despacho de exportación. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Fabricarla, empacarla, embalarla con las características necesarias para exportar y dejarla puesta en piso para que el comprador se haga responsable de ella. Entonces, él no está obligado en hacer el despacho de exportación. Por ende, el pedimento de exportación no tendría que estar a su nombre. El punto número 3, puede ser adecuado para operaciones domésticas. Así dice, y es donde yo les comentaba, no es lo mismo una operación en la Unión Europea de un país a otro, a una operación aquí en México, Estados Unidos, México, Centroamérica, México, Asia, por lo que logísticamente conlleva, ¿no? Y también fiscalmente y aduaneramente. El punto número 4,
La participación del vendedor se limita a proporcionar asistencia para obtener la información y documentación que el comprador requiera para exportar. O sea, aquí dice que el comprador es quien exporta. Entonces, ¿quién debería de aparecer en el pedimento de exportación? Pues el comprador o cualquier otra empresa que el comprador asigne para que él sea quien la libere a la exportación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay pedimentos de exportación ex-work? ¿Por qué? Porque se malentiende que porque vienen a mi fábrica a recolectar y el agente banal que hace la exportación a mi nombre como vendedor, lo paga el comprador, entonces ya es un export. Pero aquí es donde yo pongo estos 3 puntos. ¿Qué es más importante en México? ¿Quién paga la exportación? ¿Quién le paga al agente banal? ¿En dónde se entrega la mercancía? ¿O quién es el responsable de la exportación y el que aparece en el pedimento? O sea, si este embarque de exportación tiene droga o le pasa cualquier situación fiscal, aduanera, ¿contra quién se van a ir? Pues contra el vendedor, que es el que está apareciendo en el pedimento de exportación. Independientemente si el agente banal que hizo ese pedimento fue contratado por él o no. Independientemente si la mercancía se entregó en su planta o se entregó en la aduana o se entregó en donde se haya entregado. Entonces, en México tiene mucho más importancia quién aparece en el pedimento de exportación que cualquiera de los otros 2 puntos. Porque aparte, para yo vender a 0% de IVA, para que haga una venta al extranjero, tengo que tener un pedimento a mi nombre. Entonces, en México, sí o sí, si alguien vende a 0% de IVA, para acreditar que es una venta al extranjero, tiene que tener un pedimento a su nombre. Entonces, ¿cuál es el deber ser de estas operaciones? Sería un FCA, no sería un export. O sea, lo correcto sería un FCA porque el vendedor ya está dejando libre de 2 cosas la mercancía. Libre de trámites, porque ya el pedimento ya está hecho, que es el documento que deja libre la mercancía de trámites en México, y libre entregado al transporte principal, que el transporte principal puede ser el avión de DHL y lo lleva a la aduana, o el transporte principal puede tener una extensión, que es una camionetita que va a la fábrica del vendedor a recolectar el paquete que se va a ir en el avión de DHL. Entonces, esas complejidades son las que a veces hacen que mal entendamos estos términos y específicamente en este de las exportaciones sex work hay 2 cosas que hemos estado viendo de forma reciente. Una, datos inexactos, porque en un pedimento de exportación estás poniendo ex-works y el ex-works no exporta y entonces ya hay una multa por dato inexacto. Y 2, auditorías de la autoridad que quieran irse a invalidar la venta a 0%, donde dice el ex-works no exporta, entonces me debes el IVA al 16% porque es una venta. Este segundo punto es más inviable. ¿Por qué? Pues porque tengo un pedimento, estoy viendo porque la mercancía así salió, ¿cómo me dices que no es una venta al extranjero si tengo toda la documentación que compruebe que la mercancía salió? Pero es un criterio que están tomando para fiscalizar ese tipo de operaciones. Entonces, este es un punto importante que es una constante de las empresas, que podemos malentender las exportaciones export. Entonces, hasta aquí, Isra, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, 2, con respecto de Xworks. Oralia Fonseca. Hola, Oralia. Dice, Aletia, buen día, una duda. ¿Manejaste el término de lo deja a piso? ¿Eso quiere decir que yo como comprador estoy obligado a pagar las maniobras de carga a camión? Sí, porque en el export la mercancía se deja libre en piso del vendedor. Toda la maniobra de carga y movimiento ya para el transporte sí es a cargo del comprador. Perfecto, gracias. Y Edgar Hernández, ¿puedes proporcionar un ejemplo de operación doméstica empleando Xworks? Entiendo que los Incoterms se emplean solo para operaciones internacionales. Ok, aquí en México no hay un ejemplo para una operación doméstica. En Europa sí, hay países que tienen acuerdos en donde la mercancía que va de un país a otro aduaneramente es como una zona libre y entonces el movimiento es logístico. Pero vuelvo a mi comentario de las generalidades. Sí, los Incoterms son para operaciones internacionales
pero a nivel mundial, una operación internacional, por ejemplo, Unión Europea, se puede manejar como un tema doméstico, porque su legislación fiscal y aduanera no es como la nuestra. Perfecto, gracias. Ana Karina preguntó, entonces si yo negocio Xworks, ¿mi pedimento debe salir a nombre de quién? Pues de quien vaya a exportar, que no debes de ser tú. Pero si tú estás vendiendo la mercancía, pues no vas a poder vender a 0%. Entonces, la recomendación es no negocies Xworks, negocia FCA. Logísticamente es exactamente lo mismo. De acuerdísimo. Sí, por el tema fiscal, ¿verdad? Así es. Entonces, en exportación no debe declararse Xworks, lo acabas de decir. Perfecto. Va, gracias, Ale. Sí. Bueno, entonces este es el segundo mandamiento que para mí es bien importante porque hay mucha confusión. Entonces, cuando hay una situación de estas, me gustaría que recordaran los 3 puntos que tenemos abajo. ¿Qué es más importante? ¿El que paga los gastos? ¿El dónde se entrega la mercancía? ¿O quién se hace responsable de esa operación en México? Siempre el responsable legal y fiscal va a ser más importante en nuestro país. Estoy hablando específicamente aquí en México. Muy bien, vamos con el punto número 3, que sería la interpretación operativa de cada término. Aquí yo estoy poniendo específicamente los FCAs y a lo mejor, bueno, los FCAs y más adelante voy a abordar el tema de la pregunta que comentaban de si me entregan en la bodega de la agente aduanera americana y toda esta parte, ¿no? Pero a ver, interpretación de cada término. En documentos viene FCA y sabemos que el FCA puede ser aéreo, puede ser terrestre o incluso, como dice la regla, podría ser cualquier medio de transporte, pero en México no usamos FCA marítimo. Por lo general es un paso, un poco. Entonces, en un FCA aéreo, logísticamente que es diferente a un FCA terrestre y por eso es importante interpretar cada término como ocurre aquí en México. En un FCA aéreo, el FCA tiene que tener 2 situaciones. El vendedor deja libre de trámite, que es exportado, y entrega al transporte principal. ¿Cuál es el transporte principal? El que va de un país a otro, y así está establecida en la regla. El transporte principal es el que va del país del vendedor al país del comprador. Ese transporte principal puede tener una extensión a través de un transporte local, que es lo que comentaba, por ejemplo, yo a Leti en Guadalajara voy a mandar por DHL a Los Ángeles y va a ser FCA aéreo. Entonces, el transporte principal es el avión de DHL, pero muchas veces ese transporte principal ya tiene contratada la recolección. Entonces, puede llegar a mi empresa el camioncito de DHL, recolecta la mercancía, se lo lleva a la aduana de Guadalajara, ahí se hace la exportación, se sube al avión de DHL y se va. El transporte principal es DHL, el avión y su extensión con su camionetita. Entonces, ¿en dónde entregué la mercancía? En mi planta, porque ahí la entregué al transporte principal, porque yo no pude ir al aeropuerto tal cual y llevársela al avión, ¿no? O sea, para eso están las camionetitas de recolección. Entonces, ¿dónde fue la entrega? Y dejé libre, entregado al transporte principal en mi planta. ¿Y dónde dejo libre de trámites o ya exportado? En la aduana de Guadalajara. En la aduana de Guadalajara es el agente aduanal que hace el pedimento a mi nombre y se va. Entonces, en la aduana de Guadalajara yo terminé mis 2 obligaciones. La entrega al transporte principal y dejarlo libre de trámite. Ya lo que le pasa después, que si el avión se cae, la mercancía se pierde, el avión llegó, hizo una escala y se perdió el pallet, o lo que suceda después, ya no es responsabilidad del vendedor, porque sus 2 obligaciones terminaron en la aduana de Guadalajara, tanto la entrega como la liberación. A comparación de un FCA terrestre. Si es un FCA terrestre, ¿qué pasa? De Guadalajara me voy a Nuevo Laredo y va a salir por Nuevo Laredo y se va a ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el transporte que va a salir de mi empresa en Guadalajara? El camión. Que ese camión es el que llega a frontera y esa caja la engancha a un transfer y hace el cruce, ¿no? En algunos casos, puede ser que sea el mismo transporte. Entonces, esa parte del transporte que va de Guadalajara a Nuevo Laredo, ese ya no lo estoy pagando,
¿Por qué? Porque ya es como el transporte principal contratado por el comprador. Y en esa parte, ¿dónde se hace la entrega al transporte principal? En Guadalajara, cuando llega el camión y yo entrego la mercancía. ¿Y dónde dejo libre de trámites la mercancía? En la aduana de Nuevo Laredo. Ahí está la gente aduanada, hace la exportación ya cuando va a salir del país. Entonces, el trayecto que hay entre Guadalajara y Nuevo Laredo, ¿de quién es responsabilidad? ¿Qué pasa si la mercancía se pierde, se roba, le sucede algo? Si el transportista yo no lo contraté. O sea, yo ya entregué la mercancía al transporte principal, que llegó a mi planta, pero yo todavía no lo exporto, lo voy a exportar en Nuevo Laredo. Entonces, lo que ocurre en el trayecto, ¿de quién va a ser responsabilidad? Yo me podría pelear con el comprador y decirle, es que tu transportista está coludido, tú te haces responsable y ya se lo entregué, pero a mí me puede decir el comprador, oye, pero ni siquiera la has exportado, no salió de tu país. Y legalmente, esa mercancía es mi responsabilidad, porque si le pasa algo en el Inter, yo tengo que responder porque yo le iba a exportar. Entonces, es por eso la importancia de que cada término hay que interpretarlo en base a la operatividad, para entonces poder identificar y aclararle al comprador, oye, en un FCA terrestre, aunque yo te entregue aquí en Guadalajara, y yo exporte en Nuevo Laredo, tú te vas a ser responsable de lo que sucede en el trayecto y dejarlo por escrito. O dependiendo del tipo de mercancía, hay empresas que dicen, oye, no, yo quiero tener el control de todo y que el transportista no esté coludido y que no se la roben, y entonces ir monitoreando por el tipo de mercancía, porque es altamente robable. Entonces no voy a negociar un FCA terrestre, voy a negociar uno del grupo C, en donde yo haya contratado el flete y yo pueda exigirlo y monitorearlo y darle seguimiento. Entonces, en base a esta interpretación y a qué es lo que sucede en la operatividad de cada uno de los términos, es que podemos tomar mejores decisiones, y si es aéreo o es terrestre. De hecho, hay empresas también que dicen, quiero analizar si lo mando por terrestre o lo mando aéreo. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Sabes qué? Pues analiza perfectamente qué es lo más viable para ti. Porque si por costos logísticos no lo quiero mandar aéreo, pero el proceso logístico aéreo es mucho más sencillo que en un terrestre o menos riesgoso por la situación que ocurre de seguridad o de trámites, pues entonces ahí tomo una decisión. Entonces, en el tercero, para concluir, interpretar la operatividad de cada término, saber cuáles son los pasos que ocurren cada uno para tomar mejores decisiones. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Isra? Bien. Pregunta Hilda. En un Networks, ¿puedo utilizarlo aun cuando el proveedor ponga el costo por la carga al camión y el flete doméstico hasta la aduana de salida? Ay, se cortó poquito, Isra, perdón, ¿me puedes repetir? Sí, que si se puede usar Xworks aun cuando el proveedor paga la carga y el flete doméstico a la aduana de salida. ¿Quién hace la exportación? Si estamos hablando de una exportación aquí en México, pues la respuesta es no, porque no puedes vender, vuelvo a lo mismo, ¿no? A 0% si tú no tienes un pedimento a tu nombre. Entonces, independientemente de quién pague, pues quién va a ser el que va a pasar en el pedimento. Dice que exporta el comprador. ¿En el pedimento quién aparece? ¿El comprador? Según dijo Hilda, sí. Ajá, sí. Si en el pedimento aparece el comprador, Juanito, Estados Unidos, pues no tiene una razón social en México, pero tiene Juanito México. Si Juanito México aparece en el pedimento, ahí el que vende o es una mercancía que sea 0% de IVA para que puedas vender y que no te afecte esta situación, o vendes con IVA y Juanito Pérez lo exporta. Entonces, ahí sí podría ser. Perfecto, gracias. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, aquí analizamos estos dos Incoterms respecto a la operatividad, ¿no? El punto número 4. ¿Qué es lo que no ampara el Incoterm? Y que es importante tenerlo presente, y voy a poner como ejemplos en FASIFOB.
¿Qué no ampara un Incoterm? No ampara si tengo que hacer pagos que no tengo previsto en mi proceso logístico, demoras de la mercancía, si hay penalizaciones comerciales o por alguna situación o algún riesgo. El riesgo que le haya ocurrido a la mercancía y eso solamente va a estar amparado en el seguro. Y quiero poner este ejemplo, por ejemplo, en FAS. Hablando de una exportación, una empresa de exportadora de este ejemplo me lo dio Manuel Hernández, un agente banal, una empresa exportadora de puré de tomate, ¿no? Que va a Europa o hacia el contenedor de puré de tomate. La mercancía se negocia FAS. En un FAS, el vendedor del puré de tomate, de que está obligado. El vendedor fabrica, lo lleva a la aduana de exportación, que en este caso es Manzanillo, y lo deja libre a un costado del buque. FAS significa libre a un costado del buque. ¿Libre de qué? Libre de trámites, ya está exportado, y libre entregado al transporte principal, que es el buque. A un costado literal no puede, lo deja en la almacenadora, ya exportado y se queda en la almacenadora. ¿Qué puede pasar? Se rola el contenedor, no se va en el buque que tenía que salir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se puede rolarse un contenedor? Pues porque hubo una mala planeación de la naviera, por situaciones climatológicas, por situaciones de espacio, la complejidad logística que está ocurriendo a raíz de pandemia en todo el tema logístico de contenedores, por muchas situaciones. Pero ese contenedor tenía que salir el 18 de julio y no salió y se roló para 20 días después. Se negoció FAS. ¿Qué va a pasar? Pues una, no va a llegar en tiempo. Puede tener una pérdida o un riesgo de que la mercancía se eche a perder si se pierde la cadena de frío. Va a haber almacenaje, por los 20 días que va a esperar la siguiente salida. Ese tipo de situaciones, ¿quién lo debería de pagar según el Incoterm? Según el Incoterm, como es FAS, va a cargo del comprador. El comprador, ¿quién contrató la naviera? El comprador. ¿Quién fue el que hizo mal la planeación o no se fue la mercancía por cuestión logística? La naviera. Entonces, debería de ser responsabilidad y costo del comprador. Pero en la vida real, aquí en México, ¿a quién le van a cobrar esos almacenajes? Al agente banal de exportación, el agente banal al vendedor. La naviera, o perdón, la almacenadora, Ocupa, SCA, Tinta, ellos no tienen los datos del comprador en el extranjero y no le van a cobrar a ellos. Ellos le cobran al agente banal de exportación y el agente banal tendría que comprar al vendedor, que es el exportador. Entonces, oye, pero eso el Incoterm dice que es parte del comprador, es responsabilidad del comprador. Sí, eso dice el Incoterm, pero aquí en México sucede otra cosa. Entonces, eso es lo que justo quiero dejar con este ejemplo, de que hay situaciones que aunque el Incoterm diga que es responsabilidad del comprador, si yo no conozco el término, lo voy a tener que asumir yo. Si yo conozco el término y estoy segura de seguir negociando FAS, aunque ya me sucedió esta situación, le voy a decir al comprador, oye, comprador, en mi país puede ocurrir A, B, C o D si hay un cerrado del contenedor y una mala planeación. Si esto sucede, te lo voy a retribuir. Yo lo pago, pero te lo voy a retribuir. Entonces ya estoy negociando, sabiendo el alcance de lo que sucede con ese Incoterm aquí en México. ¿Y qué pasa en FOB? ¿Cuál es la diferencia con FOB? La diferencia con FOB es que este ejemplo que les acabo de dar, si yo negocio FOB, pues yo como vendedor me estoy haciendo responsable de entregar la mercancía arriba del buque. FOB es libre a bordo y que el buque haya zarpado. ¿Qué significa que haya zarpado? Que haya salido de aguas internacionales de nuestro país, para que ya haya salido el buque de Manzanillo, las aguas internacionales, que si no me equivoco son 20 kilómetros. Entonces, hasta que eso no suceda, yo voy a seguir siendo responsable. Entonces, esos gastos, almacenajes, riesgos, ¿va a ser responsabilidad del vendedor? Sí. Oye, Leti, ¿cómo los cuantifico para poderle dar un costo, ¿no? Con todo lo que pueda llegar a ocurrir? Híjole, pues es que no hay respuesta, ¿no? Es con lo que sufrimos en el comercio exterior todos los días. Entonces, nada más es importante saber que en un FOB yo ya soy responsable de todo lo que suceda hasta que el buque zarpe. Por eso cuando yo soy el comprador en México y compro de China, pues
¿qué pido? Que sea FOB, porque yo no sé qué puede pasar en el puerto chino. Yo no sé si ocurre lo mismo que está ocurriendo ahorita aquí en México, ¿no? Como el ejemplo que les puse. Entonces, ¿qué pasa? Que pues yo voy a negociar mejor un FOB para que ya me dejen libre arriba del buque, que zarpe, y solamente de ahí pues ya me hago responsable de parte del seguimiento. Entonces, para concluir este cuarto punto, tener presente que pagos adicionales, demoras, penalizaciones, riesgos, pues los Incoterms no lo prevén al 100% porque hay muchas situaciones particulares que ocurren en cada proceso que pueden no estar descritas en los Incoterms. ¿Hasta aquí alguna pregunta con este punto número 4? Sí, hay un importador con un envío marítimo que su factura es FCA. El marítimo es con transporte principal, pero el terrestre no se incluye y el forwarder que vende el servicio lo asigna por separado. ¿Es correcto su Incoterm? FCA marítimo. Ajá. En las generalidades, sí, en las generalidades les comentaba que según las reglas de Incoterm, el FCA dice cualquier medio de transporte. Así dice, cualquier medio de transporte. No te dice cualquier medio de transporte excepto marítimo. Entonces, en la práctica, nosotros utilizamos FCA para terrestre, aéreo, ferroviario y no para marítimo. Pero sí podríamos. Sí podríamos. Entonces, incorrecto, no es incorrecto. Más bien, creo yo que ahí es importante tener mapeado el flujo para ver, a ver, el transporte principal es el buque, pero el transporte terrestre entonces es el camión. O sea, porque en FCA hay que recordar, el vendedor deja libre de trámites y entregado el transporte principal. Entonces, si es un FCA, porque ya se hace cargo de entregarlo al buque, pues sí podría ser. Digo, no es lo más común aquí en México porque usamos paso FOB, pero la regla dice cualquiera. Entonces podría ser. Va, gracias. La pregunta de siempre, Ale. Me ha tocado que me pidan cotizaciones FOB para terrestre. He visto varias veces eso. ¿Es correcto que se usen terrestre o el cliente está confundido? Muy buena pregunta y ahorita vamos a ver un caso al final en documentos. Seguramente FOB terrestre es un FOB Laredo, es una operación de Estados Unidos. ¿Y por qué FOB terrestre? Hay términos locales, de hecho justo ahorita Diana, una de nuestras compañeras de aquí de TradeLink, me estaba dando este caso en particular. En Estados Unidos hay términos locales, en donde para ellos un FOB significa libre en frontera, para los términos locales de Estados Unidos, no para los Incoterms que son los internacionales. Entonces, los gringos están muy acostumbrados a que en sus sistemas de facturación ya lo tienen predeterminado en términos de entrega FOB. O sea, entonces un FOB Laredo para ellos significa una entrega en frontera. ¿Es incorrecto? Sí, porque al momento en el que Estados Unidos ya participa en el comité de redacción de los Incoterms en 2020, que fuera su última participación, y ellos aplican Incoterms internacionales, tienen sí o sí que respetar los Incoterms internacionales. Entonces es una mala práctica que tienen ellos. Y para que dejen de utilizarla o de hacerla, pues va a ser todo un tema, ¿no? Aquí la recomendación es, yo tengo que tener claro que cuando es una operación México-Estados Unidos, si me piden FOB terrestre, no es el término internacional, es un término local que tiene Estados Unidos. Y lo que tengo que entender es cuál va a ser el término en base a los Incoterms internacionales. En dónde va a ser la entrega para saber si va a ser un FCA, si va a ser un DAP, o sea, ahorita que damos los Incoterms terrestres México-Estados Unidos, a lo mejor queda un poquito más claro. Entonces, respuesta, no hay FOB terrestre, es una cuestión muy particular de los términos locales de Estados Unidos. Perfecto, Ale, gracias. ¿Va? Muy bien, entonces, hasta aquí terminamos con el punto número 4, nos vamos al mandamiento número 5, conocer los riesgos de cada medio de transporte.
¿Cuáles son los riesgos que pueden llegar a ocurrir? Y aquí me voy a la parte de seguros. Solamente hay 2 Incoterms que obligan la contratación de seguro por parte del vendedor, que son los del grupo C, el CIF, que es marítimo, y CIP, que es terrestre, aéreo, ferroviario. Pero todos los Incoterms pueden llevar seguro, todos. O sea, solamente hay 2 que viene tal cual marcado en las reglas Incoterms que llevan seguro. Y son del grupo C, ¿por qué? Porque con pues el paso de todos los años que hemos estado haciendo comercio internacional y que nuestro país obviamente se incrementó a raíz de los 90 y de la globalización y de la firma de los tratados de libre comercio, pues quien contrataba el flete, el forwarder o la empresa transportista que ofrecía el flete, ofrecía el seguro. O sea, bueno, flete, con o sin seguro. Entonces, es por eso que en la contratación del flete puede ser con o sin seguro, ya de una forma como muy automática. Y por eso solamente los del grupo C lo tienen marcado de esta forma. Pero en la actualidad hay muchísimas empresas de seguros de transporte, incluso empresas que ya tienen pólizas internacionales, pólizas de seguro globales para todos sus embarques y que no necesariamente son contratadas con quien paga el transporte. Entonces, a eso es a lo que quería llegar con este punto, que el tema de los seguros no necesariamente está vinculado con quien paga el transporte y que es importante tener en cuenta cuáles son los riesgos que tiene cada medio de transporte en base a mi carga y en base a mi operatividad. En un aéreo, ¿qué puede ocurrir? Hay turbulencias, hay caídas de aviones, hay cuestiones climatológicas, que se puede mojar la mercancía, se puede dañar, se puede apachurrar, pérdidas de las mercancías en base a conexiones, que un palet no llegó. Digo, si se nos pierden las maletas, que no se pierda la mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué voy a mandar por aire? Va con o sin seguro, considerando todos estos riesgos, ¿no? El tema de marítimo. En marítimo, ¿cuáles son los riesgos? Control de temperaturas, es una mercancía que tiene que ir con esta cadena de frío que comentaba, por ejemplo, de lo del tomate, si llegó bien o llegó mal, si se perdió o no la cadena de frío, si se puede contaminar con otra carga o no. En documentos viene claro para que sepan dónde posicionar la mercancía, si puede cibarse o no el contenedor, si se moja el contenedor, efectivamente que es un contenedor que no permita que se filtre, que también digo, nosotros que no estamos en la operación en el puerto, nos imaginamos que todo está perfecto, pero la semana pasada que justo fuimos de Amese al puerto y que vimos, oye, pues está lloviendo o no hay previos, o hacen previos así, pues todo que la mercancía se va a mojar, o sea, muchas situaciones que quien no está ahí, pues piensa que no ocurre, ¿no? Entonces nosotros pensamos que los contenedores están en perfectas condiciones y pues si hay crisis de contenedores, imagínense que estén en perfectas condiciones. Pérdidas de la mercancía, gastos de salvamento. ¿Qué son los gastos de salvamento? Las averías gruesas, pues que el capitán de un buque diga que toda serie de contenedores se va a tirar al mar para salvaguardar a la tripulación. ¿Y esto qué nos puede implicar? Nos puede implicar que mi mercancía, si no está asegurada y resulta que está en esa hilera de contenedores, pues la perdí. Y todas estas partes de los gastos de salvamento y las averías gruesas vienen en la parte detrás del BL, con todas las letras chiquitas de lo que nunca nadie leemos, pues que la naviera no se va a hacer responsable de ello, ¿no? Entonces, si no va asegurado, pues es un riesgo que puedo tener en mi operación. ¿Qué pasa con el transporte ferroviario? ¿Quiénes son las empresas que manejan transporte ferroviario? No a lo mejor como transporte principal de que vaya de un país a otro. Es más común aquí en México que sea como una extensión o un transporte local del puerto a Ferropuerto en Guadalajara o a lo mejor a otras aduanas interiores. Pues ahí, ¿qué pasa con el ferrocarril aquí en México? Los tiempos no son como los trenes de China, ¿no? Me acuerdo mucho en una operación que estábamos coordinando hace muchos años, en donde era una mercancía que venía DAP, era de importación y era DAP. De la empresa china había pagado el flete marítimo y de puerto se iba a venir hasta Guadalajara y ya venía todo el transporte logístico pagado, ¿no? Entonces, el punto de entrega ya era en la fábrica de aquí del importador pues sí, en un DAP de importación. ¿Qué pasó? Pues que hubo demoras, era una mercancía urgente, entonces venía barco, camión.
Entonces de Manzanillo se venía en camión y el proveedor de buena onda dijo, lo voy a mandar barco, tren para que llegue más rápido. No, pues cuando hablamos con el proveedor le dijimos, oye, ¿tú piensas que los trenes aquí en México son como en China y son tren bala o qué? O sea, si me lo mandas en camión, son 4 horas de Manzanillo para acá, 5. Pero si me lo mandas en tren, van a ser 5 días. Entonces, ¿cómo el entendimiento de los medios de transporte a nivel internacional es distinto? Porque las características son distintas, ¿no? Entonces, esa es una anécdota que para mí fue muy importante, la claridad de ser pues transparentes y de entender cada medio de transporte según las particularidades del país, ¿no? Y bueno, en terrestre, en autotransporte, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Accidentes, robo de mercancía, problemas al momento de la carga y descarga, que se dañe, cuestiones climatológicas, que se contamine, drogas, armas, que se volteen. Hay muchísimos accidentes de camiones pues, que por el peso, por no cuidar las dimensiones, los choferes. Entonces, digo, esos son los riesgos. ¿Y cuál es el punto importante para Intotran? Saber si debo de asegurarlo o no, independientemente del término, porque todos los términos pueden llevar seguro. Entonces, aquí básicamente estoy poniendo los 2 ejemplos de los Infotrans que especifica el tema del seguro claramente, pero lo que quiero hacerles ver en estas gráficas es que en el vendedor en un CIF marítimo se va a hacer responsable de producir la mercancía, llevarla a la aduana de exportación, cargar la mercancía al buque y va a pagar el flete marítimo. Entonces, la entrega o el costo del vendedor va a terminar cuando la mercancía llega al puerto destino. Pero lo que le pasa en el trayecto no es su responsabilidad. ¿De quién es responsable? Del seguro. Y ese seguro, aunque lo pudo haber pagado el vendedor como parte del flete, porque él pagó el flete y pagó el seguro, la póliza de seguros va a nombre del comprador. Y quien tiene que asumir y reclamar esa póliza de seguros es el comprador. Entonces, en un grupo C, un CIS o un CIS, el costo termina en el punto destino o en el puerto destino, pero la responsabilidad termina cuando el transporte internacional se va del país del vendedor. Ese trayecto internacional es responsabilidad del seguro. Entonces, esto es algo nada más para poder identificar cómo una cosa es el costo, otra cosa es el riesgo y otra cosa es la responsabilidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ale, hay preguntas con respecto de seguro global. El cálculo y demás, digo que a lo mejor si puedes comentar un poquitín al respecto, porque si no nos echaremos aquí 6 horas. De las pólizas de seguro global y cómo las voy a calcular. Ajá, y cómo para se los declaran. Híjole, todo eso son las complejidades de que tenemos que vivir, ¿no? Primero, les voy a decir mi experiencia. Yo no les puedo decir cómo calcularla porque cada póliza tiene términos distintos, ¿no? Habría que ver cuáles son los términos que quedaron negociados en la póliza. Pero una empresa puede contratar una póliza de seguros global, puede ser global o por embarque. Cuando es global, se contrata la póliza y en la póliza, para que me dieran un costo de esa póliza, yo tuve que haber dicho más o menos cuántos embarques son al año, de qué valores aproximadamente, de qué rutas, y entonces la empresa aseguradora pues me emite una póliza de seguro en base a esos rangos, que ya al finalizar el año se confirma. Me pueden decir, tu seguro cuesta 100,000 pesos por 10 embarques o por 100 embarques, ¿no? 1 peso por embarque. Entonces, si la póliza cuesta 100,000 pesos, o bueno, 100 pesos por 100 embarques, yo en cada embarque tendría que estar declarando como incrementable 1 peso. Sin embargo, ¿qué pasa si no tuve 10 embarques? Tuve 8 o tuve 15. Híjole, pues esos 100 pesos a lo mejor los declaré mal, porque deben de haber sido más o menos. ¿Cómo puedo prevenir eso? Es un poco complejo. ¿Por qué? Porque las pólizas no son definitivas en su totalidad, al menos que sean por embarque. Si es por embarque, me queda claro cuál va a ser el seguro de este embarque y eso es lo que yo voy a declarar en incrementable. Entonces, recomendaciones. Punto número 1, conocer los términos de la póliza.
muchas veces la persona de comercio exterior no tiene acceso a esa póliza, solamente me dicen el seguro global es de tanto y entonces yo tengo que estarlo dividiendo por embarque. Es conocer los términos de la póliza, hablarlo y explicarle por qué a quien maneja la póliza y saber cómo se negocia, si va a haber un ajuste o no, porque si va a haber un ajuste de cuánto es, para ver si nos conviene rectificar un pedimento para poder ajustar o no rectificar porque la variación no es mucha. Digo, creo que es un tema muy como amplio que creo que sí se puede revisar caso por caso. Aquí lo único que sí les puedo comentar es que hay empresas que ellos tienen una póliza global y aparte contratan una póliza por embarque, que es parte del transporte internacional. ¿Para qué quieren dos seguros? Deben declarar ambos seguros. Lo que pasa es que depende la mercancía y depende la ruta. Muchas veces dicen, si le pasa algo, me sale más caro hacer válida la póliza global que la póliza por embarque. Entonces, esas decisiones empresariales también es importante saber cómo afectan para saber qué seguro es el que yo voy a declarar. En términos fiscales y de comercio exterior, ¿cuál es el objetivo? Que si tú pagas un seguro que es un incrementable, lo declaras. Si declaras de más o declaras de menos, te tendrían que hacer una super auditoría muy exhaustiva para poder justificar que tus 100 pesos fueron en 10 embarques. Entonces, por eso digo que es hacer como un análisis de riesgo de en base a esta operatividad, cómo ajusto si es que tengo que ajustar. Pero en conclusión, se debe declarar y sí se debe de hacer el cálculo en base a la cantidad de embarques, porque es lo que yo voy a declarar pues por cada embarque los incrementando. ¿Algún comentario adicional de esto? Nada, Ale, gracias. Perfecto. Muy bien, nos vamos al punto número 6, que es considerar el tipo de transporte. Y en esta parte, pues va muy enfocado al anterior y al siguiente que vamos a revisar de las operaciones terrestres con Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya comentamos que no es lo mismo un FCA aéreo que un FCA terrestre. Y, por ejemplo, en un SIP o un SIP, que es que el vendedor ya pagó el flete internacional y puede ser con o sin seguro, si se fijan, el punto de entrega va a ser igual que en un DPU. Les voy a explicar esto y ahorita me regreso a la lámina anterior. En el DPU, ¿qué significa el DPU? Entrega en un punto, deliver at point unload, que es ya en un punto en el país del comprador y descargado del transporte principal. Entonces ya estoy en su país y ya estoy entregando en su país descargado. ¿Qué diferencia tiene el DPU con un SIP, por ejemplo, con un SIP dependiendo del medio de transporte? El punto de entrega es el mismo. La única diferencia es que aquí en el SIP y en el grupo C no está obligado a descargar y aquí ya me lo entregan descargado y que en el grupo C el vendedor no se hace responsable de lo que pase en el trayecto internacional. Si quiere un responsable, entra el seguro. En un grupo B, el vendedor ya se hace responsable de todo hasta que esté en el país del comprador. Entonces, el tema del costo, la variación es mínima porque solamente es el tema de la descarga. Y la descarga, si cuesta o no, ¿de qué depende? De cómo está contratado el flete, porque hay fletes que ya te incluyen las maniobras de descarga mínimos y otros que las maniobras de descarga se la van a cobrar de todas formas al importador, ¿no? Entonces, las maniobras de descarga es la diferencia en costo, pero la diferencia en riesgo y en responsabilidad es importante porque todo el trayecto internacional, si yo negocio un DPU, ya es responsabilidad del vendedor. Y si yo negocio uno del grupo C, pues es mi responsabilidad aunque contrato un seguro. Entonces, ahí es donde ya son tres términos distintos. Y en el DPU versus el DAP, muchas veces yo como comprador, donde digo, quiero que mi vendedor se encargue de todo lo logístico, que él pague la naviera, que llegue a puerto y que me lo entregue aquí en Guadalajara. Entonces, si yo quiero que me lo entregue aquí en Guadalajara pues, y que él se haga cargo de todo lo logístico, voy a negociar un DAP. Y yo, ¿a qué voy a estar obligado como comprador importador? Voy a estar obligado a la importación, a los impuestos de importación, a los gastos de agente aduanal, pero esa parte de las maniobras de consolidación y todo ese tipo de situaciones que ocurren específicamente en marítimos, digo, en aéreos también, pero son mínimos, o sea, ¿quién nos va a terminar pagando?
¿Por qué? Porque muchas veces digo, pues es que yo logísticamente pago aquí. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Lo que ocurre en el puerto o en el aeropuerto se lo van a facturar a la gente banal y la gente banal me lo va a facturar a mí. Entonces, ahí el tema de la conveniencia, de qué negocio, qué me conviene más negociar si yo ya sé que van a haber gastos que ocurren aquí en México, que aunque el Incoterm diga que yo no los debo de pagar, yo los estoy pagando porque yo ya soy el importador aquí en México. Entonces, básicamente es eso, considerar las particularidades del medio de transporte, analizar entre uno y otro y con lo que sucede, qué es lo que más me conviene negociar. Por ahí veo algunas preguntas, Isra, de este término. ¿No, ninguna? No, Ale, no, todo bien. Muy bien, entonces en el 6 solamente esta parte de considerar entre uno y otro, ¿para qué? Para saber qué es lo más óptimo. Me voy a este, que creo que es donde hay muchas dudas, ¿no? Los retos de los Incoterms terrestres. Y lo voy a ver, si se fijan las flechas, están como que es una exportación de México y luego es una importación de Estados Unidos. Voy a empezar desde esta parte, que es una exportación de México. Una mercancía de Guadalajara, se va a un tráiler, va a llegar a la aduana mexicana, va a cruzar, llega a la aduana americana y puede llegar a la bodega del agente aduanal americano, ¿no? O se puede ir directo con el cliente de Estados Unidos. En los retos en esos Incoterms terrestres, ¿qué ocurre? Que ya entra un factor que se llama transfer, ya entra un factor que es que me entregan a una bodega del agente aduanal americano que está en la frontera. Todas las bodegas del agente aduanal americano están en la bodega, en la frontera, donde nada más de ahí es para cruzar el puente. Entonces, estas cuestiones sí llegan a impactar para poder entender, bueno, cuál es el Incoterm que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque si el Incoterm me dice que el transporte principal es el que va de un país a otro, ¿cuál sería? A la expo, por lo general, el camión sí puede cruzar de forma directa. Algunas veces sí, algunas veces no. Pero a la info, los transfers se utilizan para el tema de muchas veces de la importación, ¿no? De que llegan y agarran la caja y la cruzan. Entonces, estrictamente, el transporte que va de un país a otro es el transfer, porque es el que va de la aduana mexicana a la aduana americana. Él es el que cruza. ¿Cómo me cobran ese transfer? Ahí voy con el siguiente punto. Ese transfer me lo cobran en dólares, me lo cobra una empresa en el extranjero, que es la bodega del agente aduanal americano. Sí, no. Eso influye para saber y comprobar si ese sería nuestro transporte principal que va de un país a otro. Oye, el punto de entrega, el que me lo entreguen en la bodega del agente aduanal, ese es entrega en frontera, sí, pero a ver, entrega en frontera y quién va a asumir el gasto del transfer o del cruce o de ese movimiento de un país a otro. Entonces, estos son complejos entenderlos y voy a dar ahorita unos ejemplos como para tratar de abordar, o sea, lo que nos ha ocurrido, pero si les soy bien sincera, no puedo contestar sus preguntas en su totalidad porque a veces me habla un cliente y me dice, oye, es que fíjate que, les voy a poner este ejemplo, es una importación donde mi proveedor me lo deja en la bodega de la agente aduanal, entonces la empresa en Estados Unidos ya la dejó en la bodega, ahí me lo deja él, en la bodega. Ya de la bodega del agente aduanal americano me encargo yo pago el transfer y yo me lo traigo a México y yo pago los gastos de la agente aduanal americano porque aparte me almacena, etcétera, y los gastos de la agente aduanal mexicano. En esa situación, ¿cuál es el Incoterm? ¿Es un FCA? ¿Es un CPT o CIP? ¿Es un DPU? ¿Es un DAP? ¿Cuál es? A ver, no es un grupo D porque no estás en el país del comprador. O sea, es Estados Unidos, México, el comprador está en México, no estás en este país, estás en la bodega de la agente aduanal americana, entonces descartamos los grupos D. El grupo C, en el C yo me iría a quién pague el transfer. ¿Por qué? Porque es el transporte que va de un país a otro. Entonces, ¿quién paga el transfer? ¿El vendedor? No, yo como comprador. Entonces no es un grupo C, porque si lo pagara el vendedor, sería el transporte principal y sería un grupo C. Entonces ya vamos descartando. Entonces, ¿es un FCA? Sí, porque el FCA, tu vendedor de Estados Unidos te lo está dejando libre, entregado a tu transporte principal, que tu transporte principal llega a la bodega del agente aduanal americano. Oye, ¿y quién hace la exportación en Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta.
porque en Estados Unidos la política fiscal aduanera es diferente. Entonces, puede ser que en el Export Declaration aparezca el vendedor, o aparezca el agente aduanal, o aparezca el transportista, o aparezca incluso la empresa en México. ¿Por qué? Porque en el Export Declaration hay empresas mexicanas que pueden tener una póliza ya para poder hacer actos de comercio. Entonces, no es una póliza, es una fianza. Entonces, bueno, se me fue el término, pero o sea, tienen una autorización para ellos poder hacer esa liberación, ¿no? Que por lo general es a través del transportista. Entonces, logísticamente sería una FCA. Nada más ahí sería cuestión de investigar a nombre de quién queda el Export Declaration en Estados Unidos. Pero logísticamente es una FCA puesta en la bodega americana. Ese es un caso, ¿no? Pero luego me dicen, oye, el mismo caso, nada más que el transfer lo paga el vendedor. El vendedor se encarga de todo y mi agente aduanal americano se lo factura al vendedor. Híjole, pues ahí en mi opinión ya no seríamos un grupo T, porque entonces ya lo está pagando el vendedor. O hay otro caso. Oye, Alesia, yo voy a la fábrica de la empresa en Estados Unidos y yo me encargo de todo. Yo voy a tu empresa, yo recolecto, yo los dejo en la bodega de la agente aduanal y yo pago absolutamente todo. ¿Eso sí sería un network? Sí, ahí sí podría ser un network. La única duda es quién está exportando en Estados Unidos. Tú como empresa mexicana tienes alguna filial y tú te estás encargando de allá de exportarlo, lo hace el transportista que tú contrataste, el forwarder, o sea, ahí la pregunta para saber si es un correcto export a la importación es quién está en el Export Declaration. Y en Estados Unidos es bien diferente que aquí en México. Allá el vendedor en Estados Unidos no tiene que tener un pedimento o un Export Declaration para tener peso 0%. O sea, allá la política fiscal es diferente. Entonces, estas son como un poquito las complejidades que pueden llegar a ocurrir en los TR3 y es importante desmenuzar en dónde se entrega, quién paga qué y quién queda en el Export Declaration. Por ejemplo, muchas veces cuando contratas un forwarder, un UP, o que utilizan un UPS, un DHL, ellos son quienes aparecen en el Export Declaration. Ellos aparecen como exportadores de Estados Unidos. Entonces, pues ahí sí sería un export correctamente aplicado. Entonces, es como el poder ir un poquito más allá y el poder investigar todas esas características. Hasta aquí digo, no sé si contesté sus dudas de lo que me venían preguntando y a lo mejor abordar los temas particulares. Desde mi punto de vista, sí se contestó la duda, Ale. Digo, yo no la tenía, Okay. así que creo que sí. Ok, entonces, esto ocurre, bueno, lo hablé a la importación, pero lo mismo ocurre a la exportación, ¿no? A la exportación de México a Estados Unidos es menos común que llegue a una bodega en Nuevo Laredo, casi siempre se van directo, a veces o no puede haber un trastorno dependiendo del transportista. Digo, hay muchas de este tipo de situaciones, pero aquí me iría o me gustaría irme al siguiente punto, bueno, que de hecho me voy a brincar, no voy a irte regreso al 8, solamente para abordar el tema de la facturación de los gastos, porque también con incrementables lo vamos a ver. Es importante ver cómo me están facturando, porque en esta situación que les platicaba, el agente aduanal americano va a emitir una factura por sus gastos de bodega de agente aduanal, por el tema del transfer, y es una factura en dólares, y pues obviamente por una empresa en el extranjero, por un servicio que sea en el extranjero. Eso sería un incrementable, pero aquí es más que el tema del incrementable es, entonces, si es un transporte principal. Ese es un punto, ¿no? Otro punto, nos ha tocado ver que esta parte que de la bodega del agente aduanal americano, el transfer y el transporte en Nuevo Laredo a Guadalajara, lo facturan como un todo y en pesos y con retención. Ojo, una parte es el cruce y otra parte ya es de Nuevo Laredo para acá. Entonces, una parte tiene retención por el transportista, otra no, o sea, no me pueden facturar todo completo. O al revés, ¿no? También nos ha tocado empresas que les facturan todo en dólares para evitarse el tema del complemento cartaporte y del transporte de México y de la retención, o sea, que también desde mi punto de vista no es viable, pero a lo que quiero llegar con este punto es, no solamente me voy a enfocar en qué dice el Incoterm, hay que irnos a saber cómo nos están facturando los gastos logísticos
para entonces confirmar si la facturación es correcta o no y si es acorde a lo que estoy aplicando en el Incoterm, porque sí me han tocado auditorías en donde si yo estoy declarando que son incrementables, pues la facturación tiene que ser como incrementable, ¿no? Por un gasto en el extranjero. Pero si yo estoy diciendo que es un costo local y que no es incrementable y que tengo que tener una factura en México con la legislación y las implicaciones en México. Entonces, esa parte de la facturación es bien importante para el tema de los Incoterm y también para el tema de los incrementables, que es el siguiente punto, en donde, bueno, ¿qué son incrementables? Incrementables, según el artículo 65 de la ley aduanera, son todos los gastos que el importador pague y que se generen en el extranjero antes de que la mercancía llegue a México. Dicho de una forma muy simple, ¿no? Comisiones, gastos de corretaje, costos de envases y embalajes y otros tantos que vienen citados en el 65, pero me voy a enfocar a los que por Incoterm son identificables. Gastos de transporte, seguros y gastos conexos, maniobras, etcétera. Un Incoterm, claro que me dice quién paga el transporte y si hay un seguro o no, pero vuelvo a lo mismo, puede haber seguro y el Incoterm no me lo dice porque todos los Incoterms pueden llevar una póliza de seguro, ¿no? Entonces, hay Incoterm en donde la autoridad, hablando de una importación, porque, ojo, esa es la importación, a la exportación no hay incrementables, ¿no? Pero a la importación, sí. ¿Y cuáles son los Incoterms en donde la autoridad sí o sí espera ver declarados incrementables? Edwards, FCA, FACIFO. Pero ahí viene un punto importante. ¿Quién los paga? Porque el 65 dice siempre y cuando sean pagados por el importador. Y se acuerdan que platicábamos que hay operaciones en donde el importador es uno, está importando a consignación y el dueño de la mercancía es otro. Y por lo general, estas empresas pagan todos los gastos logísticos. Les pongo un caso, ¿no? Un Flextronics. Flextronics corporativo paga la mercancía que compra, paga gastos logísticos y Flextronics México es quien importa. ¿El importador paga el flete? No. ¿Puede ser que negocien un FCA? Sí. El vendedor en China, bueno, voy a poner un FOB. El vendedor en China vendió FOB y ya Flextronics Internacional o corporativo contrató el transporte internacional y paga todos los gastos hasta que llegan a México. Entonces, ¿este flete internacional fue pagado por el importador Flextronics México? No, fue pagado por Flextronics Corporativo. Según el 65, ¿el importador pagó el flete internacional? No. ¿El Incoterm es correcto? Sí, es FOB y los documentos van a decir FOB. Entonces, oye, ¿le va a llegar una auditoría? Sí, si ven pedimentos FOB y no declaran incrementables, pues puede que sí llegue una auditoría. Pero ahí el tema es justificar, oye, pues no lo estoy declarando porque no son incrementables porque no los pagué yo, los pagó mi corporativo. Y que la gente banal tenga clara esta parte para que no lo declare para que no declare y el poder justificar porque hay un FOB sin incrementables. Entonces, hay muchas variaciones del por qué pueden quedar los documentos aduaneros correctos o incorrectos, porque a lo mejor no nos vamos al detalle de lo que estamos platicando aquí. Y otro punto importante que había otra pregunta, ¿cómo viene la documentación? Que es con el que voy a terminar. ¿Cómo viene la documentación que se vincula a una operación de importación? Una PO, bien, aquí les estoy, bueno, voy a hablar como de dos casos, ¿no? Pero aquí hay una PO donde en la PO la empresa emitió una orden de compra al proveedor. El proveedor va a facturar, va a emitir una factura y esa factura es la que se va a declarar en el pedimento. Entonces, en la PO, el comprador no sabe y él pone DDP Zapopan. Y el proveedor en el extranjero emite la factura con un DAP porque él sí sabe. Entonces, él sí puso que es un DAP, porque en un DDP, pues el importador no podría importar, ¿no? O sea, en un DDP, ¿cuál es un DDP? Que el vendedor se encarga de todo hasta la importación. ¿Y cuál es un DDP real? Lo que hacen las empresas de mensajería. Eso sí es un DDP real, porque yo como comprador no importo. ¿Quién importa de HL, FedEx, todo lo que me traigo de Shein y de eBay y de Amazon en Estados Unidos? ¿Es un DDP? Sí. Yo como comprador recibo en mi casa, yo no lo importé. ¿Quién me importó? FedEx, DHL, que es la mensajería que pagó el vendedor, ¿no? Entonces, aquí el vendedor sí sabe que no está correcto un DDP, sino que es un DAP.
Y el agente aduanal, ¿de qué se hace cargo y qué es lo que debe de validar? Pues que el Incoterm que viene en factura sea el que quede declarado en pedimento, siempre y cuando esté correcto y siempre y cuando la factura sea clara, porque también es lo que ocurría. ¿Qué pasa cuando te desglosan? Imagínense que esto es un DAP, ¿no? Que el DAP quiere decir que el vendedor, que en este caso está en Estados Unidos, paga todo el flete hasta aquí, hasta Guadalajara, ¿no? Hasta el punto acordado, y ya la empresa en Guadalajara lo importa. Entonces él paga todo el tema del flete. Pero también los vendedores, por sus sistemas de costos, dice, la mercancía cuesta 100 pesos, el flete son 20, total 120, Incoterm DAP. ¿Es un DAP? Sí. 120 le estoy pagando al proveedor, pero me lo está desglosando. Hay agentes aduanales que cuando están desglosando el costo del flete, sienten, porque siento que es un criterio, sienten la obligación de declarar flete 20 pesos. Oye, pero es un DAP, no hay incrementables. O sea, está pagando el proveedor, el cliente, 120 por la mercancía y es un DAP, pero viene desglosada en la factura, entonces tengo que declararlo. Ese es el criterio que tiene el agente aduanal, pero es un criterio que tienen ellos, porque están obligados a que el pedimento tiene que estar como dice la factura, tanto en Incoterm como en el tema del desgloso de los DAP. Entonces, entra el tema de las cartas de instrucciones, entra el tema de que dice DAP y tiene incrementables, y por qué tiene incrementables si un DAP no tiene incrementables. Ahí, ¿cuál es la recomendación? Revisar. Revisar, que no me lo esté duplicando. Si ya no puedo pelearme con el agente aduanal para que no me lo declare, entonces que ponga DAP y no me lo declare, o sea, y si me lo va a declarar, no me lo duplique. Que diga en la factura DAP 100 pesos, 20 pesos de flete, valor en aduana 120, que son los 120 de la factura en total. O sea, buscar que no me duplique, si es que ya no me puedo pelear con el agente aduanal para que no lo declare. Pero sí, es explicarle, y lo correcto desde mi punto de vista sería DAP 120 y sin incrementarle, porque aunque venga desglosado en la factura, lo que el importador o el comprador está pagando son un precio de 120 DAP. Entonces, este es otro tema importante, el cómo viene la facturación y la documentación. Y pues bueno, básicamente, sí, terminamos el tiempo, 1 hora y media. El objetivo, como comentaba esta sesión, es ir viendo los términos, pero desde una forma muy práctica, desde una forma de experiencia, y sobre todo poderles explicar las particularidades de lo que ocurre, de lo que no dicen los Incoterms, de que las reglas son muy generales. Hay una traducción, pero pues obviamente no está traducida y tropicalizada a lo que nosotros quisiéramos aquí en México, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Vamos a dejar ahorita un momentito de preguntas y respuestas. Y bueno, aquí les dejo mis datos en el código QR. Si ustedes lo escanean, pueden tener toda nuestra información, tanto de la empresa como en nuestras redes sociales. Y pues cualquier duda, con mucho gusto se las atendemos. Así, Isra, no sé si haya por ahí dudas finales. Gracias. Pues hubo unas dudas con respecto de este último tema, de este último punto, Ale, con cómo viene la documentación. Yo creo que es súper común que luego la gente se confunda porque es un Incoterm, dice un Incoterm, pero vienen gastos desglosados y entonces todos creen que cambió el Incoterm. Ya no te las leo porque creo que los contestaste y lo hiciste muy puntualmente como si hubieras sabido de la pregunta. Revisa qué es, revisa la obligación, revisa qué está incluido y qué no. Sí, y sobre todo el tema son criterios, vuelvo a lo mismo. Es esta plática yo he tenido con amigos, muy amigos agentes aduanales, en donde ellos nos explican el criterio y pues obviamente lo entendemos, ¿no? Y nosotros lo vemos a lo mejor desde otro punto de vista, pero pues esos criterios no están previstos en el Incoterm. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo de, ¿qué es la complejidad de los Incoterms? Que cada quien los aplica como los entiende. Esa es la complejidad, no porque sean muchos y no sepamos qué significa cada uno, sino que cada quien los aplica como los entiende. Pero a veces nosotros que los dominamos, hay una operación en particular que es, a ver, espérame, déjame la mapeo para entender cuál es, porque me están poniendo un factor que pues me causa duda o no lo había previsto. Entonces, respuesta es, no, lo ideal es que en temas de documentación pues viniera muy claro, pero pues ahí el proveedor, su sistema de facturación, que lo entienda. Entonces son muchos aspectos, ¿no? Que es lo que lo hace complejo y queda un poquito lo que quería abordar ahorita con ustedes. Muchísimas gracias, Ale.
Ya no hay más que comentarios, nos están mandando sus correos. Agradecerte, Ale, por esta padrísima exposición, muy interesante, visto desde un punto de vista diferente, algo muy práctico. Muchas gracias. Recordarles a todos que somos la Asociación Mexicana de Ejecutivos en Comercio Exterior. Ahí Brian, desde la cuenta de Azafra International, ha puesto los datos de contacto para que nos busquen en AMESE. Temas como este los abordamos en nuestras sesiones. No importa que no estés en Guadalajara, podemos ver la forma en que tenemos gente de fuera de Guadalajara. Y la verdad es que es una asociación en donde los ejecutivos nos capacitamos, vemos temas muy técnicos y muy a profundidad que nos ayudan en mucho a afinar los puntos de vista y mejorar en la operación de cada una de las empresas o de nuestros clientes. No sé, Alex, si quieres hacer algún último comentario. Sería todo. Agradecerte también a ti, Isra. Muchas gracias por esta colaboración. Gracias, Brian, por organizar este webinar. Y pues gracias a todos por su tiempo. Con mucho gusto ya estamos a la orden en AMESE. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Ale. Gracias a todos por la confianza en AMESE. Buena tarde. Hasta luego. Bye. Bye.